Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando la prohibición del estudio de Torah para Bnei Noyaj, pero vamos a ser más precisos, vamos a corregir a partir de lo que fuimos estudiando hasta ahora estas frases. Está prohibido que estudien Torah. No, 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 no. Está prohibido Eisek, que la clase pasada explicamos ampliamente qué significa esta palabra, que, repito, es la profundización en el estudio. Básicamente, hay dos ideas en el estudio de Torah. Uno es la obtención de conocimientos. ¿Cómo se hace esto? Pues se lee un texto, se lee el texto, dice el texto dice esto, el texto dice lo otro, esta historia, la otra historia, esta enseñanza, la otra enseñanza, bla, bla, bla. Y uno va estudiando montones de textos que tenemos, gracias a Dios, somos el pueblo del libro, montones de textos que tenemos y montones de libros que tenemos a lo largo de montones de años, de montones de personajes, grandes, gigantes, sabios, que escribieron, plasmaron en el escrito montones de sus cosas. Esto se llama Limud HaTorah. En Lashon Kodesh, una lengua santa, el estudio de Torah. Perfecto. Esto lo puede hacer todo ser humano. Pero hay una cuestión que fue entregada exclusivamente para el pueblo de Israel, en el monte Sinai. Que esto Dios se lo dio a Moshe, y luego Moshe lo compartió con el pueblo de Israel, y generación tras generación se fue pasando para todo el pueblo de Israel. Que esto es Eisek HaTorah. ¿Qué significa Eisek HaTorah? Como ya explicamos, la profundización, el estudio más, etcétera. Pero aquí va apuntado específicamente. Muy bien. La Torah, básicamente, esto ya lo explicamos en una clase, pero hace mucho tiempo, está dividido en dos partes. La Torah oral y la Torah escrita. Que la Torah escrita y la Torah oral, a propósito, una y la otra. Una sin la otra no funciona, no se entienden. Es imposible. La Torah oral sin la Torah escrita es algo que no tiene base, es un invento. La Torah escrita sin la Torah oral es imposible de comprender. Pero en la Torah oral misma hay partes. Y no son partes que están necesariamente delimitadas. Agarrar el libro A, agarrar el libro B, agarrar el libro C. No, no es así. No, sino que está todo amalgamado, todo mezclado, todo hecho una bola y una ensalada, por así decir, de ideas. ¿Y por qué está así esta ensalada de ideas? Porque en la práctica, en la Torah oral está la parte de expresión de diferentes leyes. Por ejemplo, los 7 preceptos de Bnei Noyaj son parte de la Torah oral, a pesar de que están basados en un versículo de Torah escrita, pero en realidad no surgen, como ya se explicó también hace mucho, no surgen de ese versículo, sino que es una explicación de nuestros sabios sobre el versículo. Entonces llegamos al concepto de Eisek. ¿Qué significa la profundización en el estudio de la Torah? Significa extraer ideas nuevas, conceptos, enseñanzas, leyes, moral, ética, etcétera, de lo que está escrito en la Torah. Por ejemplo, la Torah nos cuenta la historia de que este viajó para acá y el otro viajó para allá, y este hizo esto y aquello y hizo lo otro, etcétera. Y nuestros sabios extraen, tanto en la Torah oral, que ya está básicamente casi toda escrita, y después voy a explicar por qué la Torah oral está escrita, esto va para otro momento, pero tenemos una Torah oral que está prácticamente escrita en Talmud, Midrashim, y ahora no importa qué es cada uno de estos libros, simplemente expresan lo que antiguamente se estudiaba en forma oral. Esto lo podemos ver, lo podemos leer, uno abre el texto del Talmud y lee lo que dice ahí. Perfecto. Esto es parte del estudio, Limud, estudio de Torah. Pero después, estos sabios, estos personajes que escribieron ahí, ellos tenían una tradición que venía de boca en boca, generación tras generación, para atrás, hasta Moshe, que tal versículo, además de su significado simple y literal que lo podemos leer y está ahí, tiene un significado muchísimo más profundo y nuestros sabios extraen y expresan ese significado profundo. Y a veces hay discusiones. Este sabio dice que el significado profundo de este versículo es este, y el otro sabio dice que el significado de este versículo es el otro. Bueno, tenemos que ver cuáles son las reglas con las cuales fue escrita. Escuchen, escrita la Torah oral, que en nuestra clase explicaré por qué. Tenemos que entender cuáles son las reglas para saber, bueno, y a ver qué hacemos. Porque si estamos hablando de una ley, ¿se puede hacer esto? O esto dice que sí, esto dice que no. Bueno, yo necesito saber si se puede o no se puede, en qué situación sí, en qué situación no, y así sucesivamente se continúa el estudio, la profundización, Eisek, en la Torah oral. Este concepto es lo que no está permitido para Bnei Noyaj. ¿Por qué? Porque la Torah fue entregada al pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel quienes extraen, interpretan, entienden, porque fue entregada para ellos con las reglas de interpretación
para que estudien. Y esto lo vemos en una prueba simple, sencilla, sin explayarnos demasiado, de las traducciones no judías de los textos judíos, en general son malísimas, pésimas, están mal hechas. ¿Por qué? Porque no tienen las reglas y las herramientas necesarias que fueron entregadas a Moshe en el monte Sinai. Moshe se las pasó a todos los sabios de cada generación, generación tras generación. No tienen estas herramientas, entonces se interpretan mal y sacan ideas totalmente erróneas, incluso traducciones erróneas de los textos. Entonces, resumiendo, no terminamos, pero resumiendo, ¿qué significa el limud de estudio? Significa la lectura, el conocimiento de lo que está escrito. Perfecto, el Bnei Noach lo pueden hacer. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Eisek, y esto basado en una palabra en el Talmud donde se expresa esta prohibición, la profundización para extraer nuevos conceptos y nuevas ideas que llevan a interpretaciones novedosas de diferentes conceptos. Esto es lo que no fue entregado para Bnei Noach, fue entregado para el pueblo de Israel con un juego de reglas y herramientas, etc. Y esto corresponde, ese estudio y profundización, solamente al pueblo de Israel. Pero esto no terminó. Hay que seguir entendiendo. Bueno, y en la práctica, ¿cómo se aplica esto? Pues seguiremos estudiando sobre este mismo asunto en las próximas clases.